Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 100 años de historia junto a quienes hacen. Buenos días, mi nombre es Daniel Calceta, soy el presidente de la Comisión de Asuntos Impositivos de la Cámara y miembro del Consejo Directivo. Les doy la bienvenida a esta reunión que consideramos que toca un tema muy importante, que es los quebrantos impositivos, si se pueden ajustar o no. Hay una fuerte discusión entre el organismo fiscal y los contribuyentes, la doctrina en general, y hay numerosas empresas que tienen quebrantos que ven con preocupación cómo se diluyen en el tiempo si no resultaran ajustables, y tienen que tomar una decisión urgente sobre qué curso, qué política van a seguir al respecto. Para tratar este tema hemos convocado al doctor Roberto Murmis, que es abogado especialista en Derecho Tributario, contador público, es integrante del estudio Lisicki, Litvin y Abelovich, miembro destacado de la Comisión de Impuestos de la Cámara, un pilar, les diría, de la comisión. Así que bueno, vamos a lo importante, que es escuchar lo que Roberto, que es un estudioso de este tema, tiene para comentarnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema surge y preocupa a muchos socios de la Cámara cuando van a descontar de sus ganancias las pérdidas que tuvieron en periodos anteriores. Y en un contexto de alta inflación, computarlos al mismo valor que se produjeron los gastos implicaría, por ejemplo, si una compañía en el 2020 perdió 100 pesos y en el 2023 ganó 101, en el criterio de Arca, esa empresa ganó dinero, el empresario sabe que perdió mucho, y Arca pretende un impuesto a la ganancia sobre una ganancia que tiene descontado una pérdida que yo tomé algunos parámetros sueltos de montos que se gastaban en el año 2020, año de la pandemia, año de compañías cerradas, pagando salarios, más allá que tuvieran algún subsidio en los salarios, pagando alquileres, otros gastos, y que puede revertir esa situación, por ejemplo, digo yo, en el 2003, 2024, y por efecto de la inflación, esos valores, los comparé, me da entre 20 y 30 veces, lo que valía un peso después eran 20, y computar el gasto por un peso en lugar de 20 está trayendo los inconvenientes que nos convocan hoy. Ahora, ¿quiénes podrían cuestionar este cómputo que a nosotros nos parece absolutamente lógico desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista de nuestras economías personales? Ningún funcionario que cobraba un sueldo en el 2020, en el 2023 lo va a estar cobrando por el mismo monto. Es tan lógico que no vale la pena extendernos ahora en esa consideración, porque me parece que todos la compartimos. Ahora, ¿quién la puede cuestionar? En primer término, lo primero que nos viene a la mente es Arca, que cuando vea una declaración jurada presentada con un cómputo de un quebranto por su mismo valor, o sea, actualizado, en lugar de por un valor que está en otra moneda, que es la de 2, 3, 4, hasta 5 años atrás, puede cuestionarlo. Pero también lo pueden cuestionar otros sujetos. Esto lo digo para que ampliemos un poco el horizonte y no quedarnos solamente como Arca. Por ejemplo, el auditor de la compañía, que tiene que firmar el balance y se encuentra que la compañía en sus estados contables computa los quebrantos o en moneda histórica y el auditor considera que va ajustado, o en moneda ajustada y el auditor considera que va en histórica. Ahí tenemos un problema. Otro posible tema podría ser
en un due diligence de compra de una compañía, cuando auditan la compañía para que van a comprar, podrían observarnos que la compañía lo haya computado en una moneda diferente del criterio del quien lo está evaluando. Entonces ahí también tenemos un tercer sujeto que puede estar cuestionándonos ese cómputo en forma histórica o actualizada según el criterio que cada uno siga. También un accionista de la compañía podría estar cuestionando los resultados de la compañía en la asamblea anual o pretendiendo dividendos mayores porque el cargo le parezca que el cargo al impuesto a las ganancias es excesivo al haberse seguido un criterio que él no comparte y lo pueda plantear en la asamblea. Y finalmente en lo que se me ocurre a mí, porque puede haber otros casos, un empleado de la compañía cuyo bono dependa del resultado y ese resultado esté incidido por un impuesto a las ganancias, voy a permitirme decir exagerado, al no descontar en su total magnitud los quebrantos, y ese empleado sienta que o perdió su bono o no fue en la magnitud que debía haber sido. Así que fíjense cuántas aristas se desprenden, y voy a volver entonces al tema impositivo principal, pero quise, como cuando tomamos un remedio, dice los efectos colaterales, ¿no? Bueno, entonces, lo que empiezo por decir es que la ley de impuesto a las ganancias que rige en la Argentina, y desde hace muchísimos años, contempla en su artículo 25 y en el 131 para la renta de fuente extranjera y quebranto de fuente extranjera, su cómputo en forma actualizada. Eso no está controvertido. Y, repito, no está controvertido que la ley permite la actualización. El problema viene con la conjunción con otras normas. Pero eso, y las mismas autoridades reconocen la validez, la vigencia, la letra de la ley que dice que se actualizan. El problema está en qué forma se actualiza y por cuál coeficiente. Es un detalle interesante este. No aceptemos, no digamos de entrada que las autoridades impiden actualizar. Todos dicen que se actualizan. La diferencia es que unos dicen que se actualiza por 1,00, con lo cual da lo mismo, ¿no? Y otros dicen que se actualiza con coeficientes multiplicado por 20 o por el guarismo que corresponda, según el cierre de ejercicio de la compañía y otras circunstancias del momento de cómputo, ¿no? Sucede que en el año 92, ¿cuánto hace? 35 años, una ley, la 24073, estableció un límite máximo. Estamos en una época de una economía que había tenido algunos cambios, entonces se limitaron las actualizaciones y ahí quedó, digamos que en un coeficiente 1 sobre la base de que entraba la Argentina en un periodo de estabilidad, y eso hizo que se aceptara en su momento, y tampoco había la inflación que luego vino, y ahí vino la cuestión, de ahí deriva lo que sigue. Transcurren los años, mencioné 1992, y ahora menciono justamente otro hito. Diciembre de 2027, la ley 27430 crea, y esto lo voy a decir como un paralelismo para la reflexión, porque no es 100% aplicable al tema de los quebrantos, pero sí para usar como argumento cuando uno necesite defenderse. Se creó una unidad de valor tributario, es decir, en ese momento, en diciembre de 2017, se consideró que los guarismos, las unidades que había en la ley de impuesto a las ganancias, debían contemplar un valor uniforme, tener una unidad. ¿Qué es una unidad de medida? Es una forma de medir magnitudes, se le da un valor y los múltiplos de ese valor representan los montos. Por ejemplo, si digo la multa o en penal tributario hay un monto que superado el cual se considera castigado, y esa ley era aplicable no solamente, y esto para mí es importante, a los importes fijos, sino también, dice la ley, además obligaciones cuya aplicación esté a cargo de AFIP en su momento. Pero ¿qué pasa? Esa ley, que no sabemos si hubiese también incidido los quebrantos, en mi opinión sí es aplicable, esa ley nunca fue reglamentada. Y como nunca fue reglamentada, no implica
que la ley no exista, y la Corte Suprema tiene dicho cuando el Poder Ejecutivo omite reglamentar una ley, se producen dos efectos. Una es la negación del derecho del ciudadano, un derecho constitucional. Entonces acá se ha conculcado un derecho constitucional, en tanto, pasado tantos años, continúa sin reglamentarse. Y también tiene otro efecto, que es la frustración de la atribución que tiene el Poder Ejecutivo de expedir instrucciones y reglamentos para hacer operativas las leyes. Ahora, esto que quedó a mitad del camino no significa que los contribuyentes no tengan el derecho a su plena aplicación. El problema es que tendrán que salir a plantearlo eventualmente en estrados judiciales, y en estrados administrativos no logran ser exitosos. Estábamos en diciembre de 17, 2 años después, AFIP se expide en preguntas frecuentes un modo habitual de exteriorizar su opinión, que es, en lugar de emitir normas o dictámenes, muchas veces lo hace a través de su página web, contesta inquietudes de los contribuyentes. También ha ocurrido que la contesta en un sentido, luego tiene otra opinión en el mismo ente y cambia el sentido de su respuesta, o hace una fe de ratas o cambia el criterio, con lo cual son opiniones, no son normas del derecho positivo. Toda la cuestión que estamos mencionando, yo les dije que la ley contempla la actualización, y entonces uno dice, ¿y por qué si la contempla, por qué no se hace? Bueno, eso mismo nos preguntamos muchos, nos preguntan los contribuyentes que vienen inquietos para pedirnos su defensa ante algo que consideran injusto. Y toda la cuestión medular pasa porque si la ley, cuando dice que se actualizan los quebrantos, la consideramos que es una norma autónoma, me refiero al artículo 25 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que opera por sí sola, basta con que ella diga que se actualiza para que así se haga. Sin embargo, otra postura, que sería la postura oficial, y digo sería, no digo que es, y voy a explicar después por qué digo sería, la postura oficial consiste en que el artículo S25 está condicionado a otro artículo de la misma ley, que es el 93. Esa es la discusión central, ese es el kit de la cuestión. Porque para quienes consideran que el 25 es autónomo, que la Ley de Impuestos a las Ganancias per se lo establece, se terminó la discusión. Para quienes consideran que está relacionado con ese otro artículo, como ese otro artículo habilitó luego actualizaciones y no contempló expresamente la de los quebrantos, es ahí que se apoyan para decir que si la norma que permite actualizar está condicionada a otra y esa otra no habilita el ajuste, por esa razón los quebrantos no pueden ajustarse por inflación y deben computarse a sus valores históricos. Ese nexo que tenía el artículo 25 con el 93 estaba en el decreto reglamentario, en una norma que luego fue derogada. Y eso también es relevante, porque si la conexión de los artículos estaba en el decreto, en el artículo 33 del decreto 1170 del 2018, y esa conexión desapareció, vuelve a ser independiente ese artículo 25 y vuelve a prevalecer la norma que dice que los quebrantos pueden actualizarse. Y ese es el criterio que, en mi opinión, debería prevalecer. Sin embargo, cuando sale la ley 27742, ya estoy en julio de 2024, y se crea ese mecanismo novedoso del RIGI que incentiva inversiones, expresamente para estos sujetos que entran en el RIGI se habilita la posibilidad de actualizar quebrantos. ¿Hacía falta habilitar? ¿Por qué habilitan algo que ya estaba habilitado? No habría sido necesario. Entonces, que la ley que crea el RIGI establezca como excepción para esos sujetos únicamente la posibilidad de actualizarlo, fue un llamado de alerta a una nueva reflexión de que
las actuales autoridades siguen pensando que la actualización del artículo 25 estaría en su criterio vedada. Y más tarde, en enero 25, el presidente Milei envía un proyecto de ley a extraordinarias a la Cámara de Diputados para contemplar las diferencias que surgían por el cómputo de los quebrantos ajustados por inflación. Y entonces, cuando envía esa ley, ahí viene otro mensaje adicional, y ese mensaje adicional es que condonaría intereses, multas y eventuales consecuencias penales. Nueva preocupación para los socios de la Cámara, porque una cosa es que me digan que tengo que pagar más impuestos y sea discutible, porque me digan que si bien hubo inflación, debo tolerar que los gastos los tengo que descontar en sus valores históricos, y además tengo una multa, pero me la condonarían eventualmente si esa ley prosperase, y no hablo en pasado porque está vigente, el proyecto está vigente. Entonces, después le agregan también cuestión penal. Entonces ahí los socios de la Cámara vienen a la comisión y nos preguntan, ¿cómo aspecto penal? Si no, esto es evasión tributaria, no es que tengo un gasto que no existe, una factura falsa, omití, vendí un inmueble por un valor y la escritura dice otro, no es nada de eso. Acá estamos hablando de que gasté, tengo los comprobantes, están los libros, lo puedo probar y lo estoy computando como dice el artículo 25 de la ley. Y cuando viene Arca y me lo cuestiona, y me cuestiona la indexación, no el quebranto, sino su indexación, la derivación a un aspecto penal ya levanta un poco el nivel de atención y de preocupación. Ese proyecto, aún no considerado por la Cámara de Diputados, sigue estando vigente y por lo menos hasta 29 de febrero o 28, no sé si será bisiesto el próximo año, del 26, sigue estando todavía vigente como proyecto. Y mientras sigue como proyecto en extraordinarias vigente, en abril de 2025, Arca ofrece un plan de pagos para quienes acepten entonces que los quebrantos van a histórico pero sin condonaciones, es decir, aparece Arca con una solución diferente de la que proponía el presidente Milei cuando envía el proyecto al Congreso. Arca es menos benévola que el mismo presidente, pero de alguna manera, no sé si la palabra será exacta, la pongo entre comillas, ambos compiten, porque tenemos una resolución general de Arca que está vigente, que ofrece un plan para, entre comillas también, regularizar como si fuesen errores, como si me hubiera equivocado al computador en quebranto indexado al aplicar en el criterio que derivaría en una interpretación de la misma ley por el artículo 25, y compite porque el proyecto todavía la Cámara de Diputados lo tiene en consideración, lo puede sancionar, puede modificar su texto, las comisiones pueden considerarlo así como está, cambiarle, y si lo sancionan, y me adhiero al plan de pagos que no me condona nada, y pago lo que creo que no debo, y después sancionaran la ley, me sentiría que he tomado una desacertada decisión al adherirme al plan de pagos, como que el mismo Poder Ejecutivo estaría compitiendo con la resolución que ofrece algo menos atractivo para el caso que ese proyecto ojalá prospere en la Cámara de Diputados. En el medio también Arca comenzó a difundir a los contribuyentes, a hacerles saber el conocimiento que tiene de los quebrantos eventualmente computables, y le dice, textualmente dice, registrás quebranto, le dice, pero el artículo 93 dice que para su actualización, acepta la actualización, Arca dice, acepta la actualización, pero tiene que aplicar un coeficiente 1,00, o sea, se actualiza sí, pero por 1,00, que obviamente es el problema que estamos comentando.
Ahora, ¿qué pasó en todos estos años? Entiendo que cuando la existencia de la inflación, y lo venimos de ver en este último año o último tiempo, la existencia de la inflación es el efecto de una decisión de política económica, no es un accidente, no es una pandemia, no es el coronavirus, no es una tormenta, no es una guerra. Es una decisión que el gobierno adopta de cómo va a manejar la economía, si va a emitir o no, si va a tolerar o no inflación, si el efecto de esa inflación licúa deudas. Hay un montón de circunstancias que escapan al contribuyente, que están en el resorte de las autoridades, y si se produjo esa inflación y a algunos le licuó la deuda, pero a otros les dejó con créditos congelados, como los quebrantos, si bien no son exactamente un crédito, es un ajuste latente en la declaración jurada, es como si fuese un crédito que se le diluyó, que se le escurrió de las manos, pero siendo que deriva de una decisión de política de gobierno que no nos corresponde poner en tela de juicio, ni juzgar, ni opinar. Esta es una charla de índole técnica tributaria, y entonces si la política económica hizo que haya inflación y eso deriva en una mayor carga impositiva, creo que asisten elementos adicionales al contribuyente que pretende el cómputo de su, entre comillas, crédito por quebrantos anteriores en la justa medida, en la magnitud que tiene, en los pesos que son hoy los pesos que eran antes, porque los pesos de 2020 y los pesos de 2025 son pesos distintos. A nadie se le ocurriría en una cuenta sumar el saldo en pesos con el saldo en dólares expresado en dólares y otro expresado en euros. Para eso uno toma un tipo de cambio y regulariza y pone todo en una misma moneda. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el peso cuando el peso varía? ¿Por qué no nos dejan? Entonces, la conclusión es que la ley permite la actualización y nadie lo discute. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son, bueno, una obviamente es pagar y aceptarlo. Otra solución, y se terminó el problema, ¿no? Otra solución es pagar y repetirlo, es decir, pagar e iniciar acciones para recuperar lo que uno considera que pagó indebidamente. En el otro extremo, en lugar de pagar, la otra solución naturalmente es no pagar, me refiero a no pagar el impuesto, digamos rápidamente un 35% de la indexación de los quebrantos, no pagarlo, y si Arca lo cuestiona, dejo ahora de lado los otros sujetos que mencioné, el que perdió el bono, el auditor, el comprador de la compañía, dejo de lado y hablo ahora solo de Arca. Y si Arca lo cuestiona, como hay alta probabilidad que lo cuestione, salir a defenderlo amparándose en las razones que nos dicen que se puede actualizar y que el coeficiente no es 1, puede ser un número cercano a 20, por ejemplo, basado en que el artículo 25 es autónomo. Para el supuesto que no nos fuera bien con la autonomía de ese artículo y que dijeran que está vinculado con el 93 y aceptáramos eso, que en mi opinión no está bien, pero supongamos que lo aceptamos, en esa hipótesis se nos abre una nueva oportunidad, que es plantear la confiscatoriedad. Como en la Argentina rige el principio del derecho de propiedad, la Constitución ampara el derecho de propiedad, esta vulneración del derecho de propiedad por imperio de esta confiscación que representa, cuando la magnitud del impuesto representa una porción importante del renta del capital, cosa que tampoco es matemático, y si aceptamos entonces que el artículo 25 no es autónomo, por hipótesis, entonces podemos defendernos planteando la confiscatoriedad. Si hay una acción o indicios de que van a accionar la compañía, puede encarar una acción declarativa de certeza y después también tiene el camino del Tribunal Fiscal de la Nación para seguir defendiendo su derecho. Computar los quebrantos de otra manera, es decir, en sus valores históricos, me parece que
aunque una literalidad del análisis de la ley podría llevar a sostener que es así como está diciendo la Dirección Nacional de Impuestos, como no dice rotundamente ARCA, eso enerva a los contribuyentes. Cuando los contribuyentes están enervados porque sienten una injusticia, no es que los contribuyentes quieren pagar poco porque quieren que sea más barato el impuesto, porque tienen suficientes elementos para considerar de estricta justicia la magnitud del impuesto y de los gastos que hicieron en su momento. Si el contribuyente, además de perder la plata que considera que no debe perder, se angustia, encima se enferma, peor todavía, es el peor de los mundos. Pero si siente que fue atropellado por esta norma, me parece que las consecuencias a largo plazo en la sociedad son preocupantes y también habría que contemplar qué pasa cuando el ciudadano se siente que las autoridades no han contemplado sus derechos íntegramente. Por eso me parece que vale la pena que las autoridades reflexionen sobre la forma en que se está manejando esto, donde tenemos un dictamen de un ente que es una dirección dentro del Ministerio de Economía, una dirección que depende de una subsecretaría, que depende de una secretaría, que depende del ministro, que depende del presidente. Sin embargo, quien debe interpretar la norma es ARCA, porque tiene para eso la herramienta de el decreto 618/97, tiene un artículo 7 que establece expresamente, el 8, perdón, que establece expresamente su facultad de interpretar las normas, y no la ejerció, en general no la ejerce, pero tampoco en este caso, y si lo hiciera, intuyo cuál sería la interpretación, así que no sé si la invitación será mejor o peor, pero por lo menos nos daría la facultad a quienes pensamos distinto de impugnarla, y luego el Ministerio de Economía podrá ratificarla o no, pero creo que entraríamos en un marco de certeza jurídica que hoy no tenemos al basarnos en opiniones de un ente asesor como es la dirección, que respeto muchísimo porque hay personal muy calificado, pero asesora dentro del Ministerio de Economía, y el ente que es ARCA aún no ha interpretado esta norma que viene tan discutida. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas y voy a empezar yo, Roberto, si me permitís. Sí, cómo no. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo dice que aquellos que regularicen van a evitar la acción penal, lo que se puede interpretar como una velada amenaza, que aquellos que ajusten el quebranto podrán afrontar una causa penal iniciada por ARCA. ¿Cómo se protege el contribuyente de una medida de ese tipo? La procedencia del ilícito tributario penal por ajustar por inflación me parece que es insostenible desde el punto de vista técnico. Dudo que un juez penal aplique la norma por el hecho de haberla ajustado. Muchas compañías, para protegerse de esto que vos estás mencionando, presentaban junto con su... porque entre comillas, el delito, si aceptáramos que fue un delito, se consumaría cuando la compañía presenta su declaración jurada computando ese quebranto por mayor valor que el histórico. Si eso ocurre así, y viene la preocupación, muchas compañías presentaban una nota al fisco informándole que han adoptado el criterio de ajustar los quebrantos. Lo que pasó en la realidad es que esa nota presentada a modo cobertura para una eventual denuncia penal, a mi modo de ver, me permito decir absurda, porque no me parece que sea ese el sentido de la ley penal tributaria, pero puede ocurrir. Si ocurre, para evitar entonces esa situación, se presentaba una nota. Lo que pasó en la práctica en muchas compañías es que esa misma nota fue la disparadora de requerimientos y fiscalizaciones, porque el contribuyente terminó por ser honesto y a modo de cobertura a la vez por esa amenaza de una denuncia penal, terminó
esa frase que dice, provocas lo que temes, y provocó lo que temía. Y ahora también el fisco tiene muchas maneras de detectarlo, no es, digamos que se lo facilitó, y el fisco salió entonces con mayor facilidad porque tenía más identificado, pero basta con que el fisco haga un procesamiento de los datos para también verlo. No tendría por qué ser algo secreto. Yo creo que algo de secreto es quien vende un inmueble en 100 y escritura en 120 y comete un ilícito y trata de esconderse. Bueno, si tomó esa decisión es una cuestión, pero si aplicó la ley con su interpretación muy fundamentada, muy basada, no una cosa especialmente elucubrada para eludir el pago de un impuesto, me parece entonces, en síntesis, que lo que le podemos aconsejar al contribuyente es que presente la nota y sepa que puede venir una fiscalización y que esté preparado para eso y lo conteste. Muchas gracias, Roberto. No sé si hay algún tipo de pregunta en el chat. Me iban a avisar. Tengo que... No tengo, por lo menos a mí no me han llegado preguntas. Ok. Bueno, Roberto, tenemos unos minutos. No sé si hay algo más que quieras comentar de este tema. No, yo creo que este es un tema mucho más amplio, por eso me permití tocarlo de la unidad de valor tributario, porque recuerdo que contigo fuimos hace 8 años a la Cámara de Diputados a ver al diputado Pedrini entonces, con la ilusión y la esperanza de que los valores que venían congelados en la ley de impuesto a las ganancias, por ejemplo, la deducción gasto automóvil es 1.500 pesos, ¿no? Hoy sería 1.500 pesos. 1.500 pesos. Con la ilusión de que se contemplara, en la Cámara de Diputados hay una comisión especial que hace el seguimiento de los proyectos de onda tributaria y creíamos hace 8 años que eso iba a avanzar, no pasó nada con eso, y me parece que sería muy sano para la República recapturar esos aspectos, porque como yo decía antes, si el contribuyente está enojado, a nadie le gusta, todos queremos, es lógico, la ley de menor esfuerzo, quiero hacer menos esfuerzo para hacer algo. Si quiero pagar algo, quiero pagarlo por el menor precio posible. Pero cuando se trata de impuestos cuya determinación tiene tantas aristas distintas y tantos condicionamientos, y uno de ellos, por ejemplo, es este que hoy tocamos aquí, y otro es que no, si me compro un auto para la compañía, no para pasear el fin de semana, lo compro para la compañía, no puedo descontar el IVA, o con un tope que es absolutamente cercano a cero, me parece que todo eso no contribuye a la política actual que tiene nuestro país de atracción, de inserción en el mundo, de empresarios que crezcan con entusiasmo. Y me parece que serían indicios, señales muy interesantes para que la cuestión tributaria deje de ser tan enervante. Cuesta, sí cuesta. Esto, como se enseña en la facultad, pagar impuestos es como pagar las expensas para el que vive en propiedad horizontal y paga, y si el departamento cuarto B no paga y el noveno A va a tener que pagar un poco más por la mora del otro, y si el otro se escapa le rematan el departamento, y bueno, a nivel un edificio es eso, a nivel país es muchísimo más complejo, pero el criterio, el concepto termina siendo el mismo. Te hago otra consideración, Roberto. Me parece que es interesante para ilustrar a los que nos escuchan, revisar la jurisprudencia de la Corte, donde ha tenido casos en que ha aceptado el ajuste del quebranto y otros casos en que no lo ha aceptado, y la misma Corte ha explicado por qué ha fallado en un sentido o en otro. Sí, hay un fallo, el primero que me viene a la mente, no sé por qué, es Telefónica, pero me viene a la mente y a la vez, si bien me viene a la mente, pasa a veces que es como cuando
viste, uno tiene un problema de salud y dice, no, pero mira, mi cuñada todas las mañanas toma jugo de limón sin azúcar y ella no tuvo ningún problema de corazón, está bárbara. Entonces, ¿cómo vos estás tomando esas pastillas que te dan? Bueno, no hay dos casos iguales tampoco en materia tributaria. Por eso un poco a veces yo veo que se generaliza un pronunciamiento judicial en un caso muy específico y muchos colegas empiezan a repetirlo como si fuera aplicable a todos, como la cuñada que toma en ayunas el jugo de limón. Y entonces, en el caso que estábamos diciendo de Telefónica, bueno, ahí se pudo probar la confiscatoriedad, es decir que la Constitución Nacional protege el derecho a propiedad. Y si hay un avance que sobre mi derecho a propiedad y confisca parte de mi patrimonio, tengo derecho a reclamarlo para proteger mi derecho a propiedad. Eso es lo que pasó en esa causa y tiene que ver con las magnitudes, con los valores económicos en juego, de qué proporción representa la carga impositiva sobre un resultado computado en una moneda homogénea. Eso es lo que pasó. Ahora, eso es el segundo paso, porque yo decía, el primer paso es sostener que la ley permite actualizar y que no habría que llegar a demostrar la confiscación. Esto es como, voy a decirlo en un vocabulario vulgar, lo de la confiscatoriedad tendría que ser el plan B, ¿no? Me va mal con el plan A, que es la ley, bueno, entonces... La última ratio. Claro. Claro, entonces me va mal con el plan A, vamos al plan B. Plan B, confiscatoriedad. Ahora, si me va mal con el plan A y el plan B no me da porque no es confiscatorio, porque no representa tanto, ahí estoy en el peor de los mundos, porque me perdí. Si no era confiscatorio, yo tenía derecho a reclamar. Si no hubiera tenido la magnitud que tenía, yo ya tenía derecho, porque la ley me lo dejaba. Yo no tengo que probar que es confiscatorio para que tenga el derecho. Mirá qué derecho, restar de la ganancia las pérdidas, nada más que eso estoy diciendo, no estoy diciendo otra cosa. De una compañía que factura quiero descontar los sueldos que pagué y el alquiler. Pagué sueldos y alquiler en el año 2020 y recién pude vender en el 2024. Y no me permiten descontar los sueldos y los alquileres del 2020 al valor que tiene en la misma moneda, me lo hacen computar en otra moneda. Como decía antes, yen, peso, dólar, peso del 2020 es una cosa, peso 2024 es otra. No me dejan descontar los gastos. ¿Por qué tengo que, ahí te retruco, ¿no? ¿Por qué tengo que demostrar que es confiscatorio? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llegar a la confiscatoria? Si el derecho lo tenía antes. Pero si es la lógica. Quisiera saber, sueldo de funcionario o sueldo de empleado de comercio o sueldo de cualquier otro rubro para que no quede encasillado en nadie, actividad pública, privada, no quiero hacer ese distingo. ¿Por qué no miramos los sueldos que había en el 2020 y el 2024? ¿Son los mismos valores? ¿Por qué en el 2024 voy a descontar el sueldo que pagué o el alquiler que pagué para el ingreso del 2023-24 al valor que tenía? ¿Tiene lógica? ¿Tendría lógica en una economía familiar hacer así? Si vos tenías un crédito, ¿lo vas a admitir en ese valor? Eso, la lógica también tiene que primar. La lógica tiene que estar antes que todo. Bien, gracias Roberto. Gracias Daniel, gracias a la Cámara por la oportunidad de dejarme expresar en esto que es preocupación generalizada de los socios.